Bravo. Bueno, ahora sí, formalmente les quiero dar la bienvenida a todos como presidente de APM. ¿No nos escuchas, Rómulo? Esperemos Apenas tantito. está conectándose al audio. Vamos a esperar a Rómulo que se conecte. Siempre lo escucho, es importante en todo. Y qué bueno porque sigue creciendo el número de participantes mientras. Rómulo, estás silenciado. Activa tu micrófono. Abierto, exacto. Ahora me oye. Perfecto. ¡Bravo! Perfectamente. Bueno. Estaba todo perfecto y a un cuarto para la una se cayó la computadora de la conexión y quedó, bueno, totalmente inútil. Pero Entonces ya te estoy tenemos. conectado con el teléfono, a través del teléfono. Muy bien, Rómulo. Pero bueno, podemos trabajar a través del teléfono, no hay problema. Perfecto. Pues Muy bien. justamente, Rómulo, te estábamos dando la bienvenida como presidente de APM, la Asociación Psicoanalítica Mexicana. Está muy orgullosa de tenerte hoy, sobre todo con este gran tema de la ética del psicoanalista. Creo que es un tema interminable y creo que hoy haremos primero tu exposición y luego un buen conversatorio. Quisiéramos que también todos participen. Esta sesión la va a coordinar nuestro secretario Julio Casillas, que ahorita nos va a presentar al doctor Rómulo Lander. Tenemos también de mesa directiva a Rosa Corso y tenemos a Liliana Hernández, que ha sido nuestra directora de la comisión científica que nos ha permitido que todos estos eventos se lleven a cabo con una gran difusión. Entonces, Julio, micrófono virtual, te lo paso. Gracias, Olga. Para que nos digas quién es Rómulo para Perfecto. las personas que no lo Bueno, conocen bien. Antes que nada, bienvenidos a todos. Bienvenido, Rómulo. Tú sabes que esta es tu casa, la APM te quiere mucho desde hace décadas. Hace décadas hemos tenido la Muchas oportunidad gracias. de tenerlo en presencial a Rómulo. Rómulo Lander es médico, es psiquiatra, psicoanalista, es miembro de la Sociedad Venezolana de Psiquiatría, miembro fundador de la Sociedad Psicoanalítica de Caracas, es miembro de la Federación Latinoamericana de Psicoanálisis, FEPAL, que todos conocemos, y es miembro de la Asociación Internacional de Psicoanálisis, la IPA, por sus siglas en inglés. Pero hay otra cuestión que es muy interesante. Rómulo es un líder que siempre está persuadiéndonos con su voz y una cosa muy particular, con su pluma. Es un hombre que ha escrito mucho, es un hombre muy atravesado por la escritura, ha escrito diferentes artículos, ha participado en libros, ha escrito mucho. Y hoy no es la excepción, escribió una serie de reflexiones que él nos comentará y ya después versaremos nosotros y platicaremos, como decía Olga, de este interminable tema y muy importante. Rómulo, te dejo la palabra y bienvenido, esta es tu casa. Muy bien, muchas gracias por tus palabras. Muy agradecido. Estoy en este momento, bueno, afortunadamente me pude conectar por el teléfono porque la computadora hubo un crash y no me pude conectar por la computadora. En toda la mañana sí estuvo funcionando perfecto, pero ahora estoy por el teléfono. Ojalá que la línea del teléfono no se caiga. Si se cae, bueno, tendré que llamar otra vez y conectar otra vez. Vamos rapidito. Yo entiendo que dispongo de 20 minutos más o menos para presentar algunas ideas que ya envié por escrito para que lo reciban y lo tengan todos ustedes y las que están inscritas y que están escuchando esta conversación, que está escrito, porque yo me voy a reducir a los puntos más álgidos, más controversiales, más difíciles del tema de la ética en la práctica psicoanalítica. La ética en general, como ustedes saben, refiere
a una serie de valores. Una serie de valores que caen dentro del capítulo de lo individual, de los valores individuales que cada persona tiene y también cada profesión tiene. Cuando sale de lo individual y entra en lo colectivo, le cambiamos el nombre. Ya no se llama la ética, sino la llamas la moral, como por ejemplo la moral cristiana o la moral social en ciertos sitios, etcétera. Eso no es lo que nos interesa hoy. Nos interesa la ética en la práctica psicoanalítica. Por lo tanto, la ética del psicoanalista y la ética de la práctica psicoanalítica, que va a referir igual cuáles son los valores puede ser considerados buenos o valores malos que están presentes en la práctica psicoanalítica y cuáles son los problemas que producen en la práctica ciertos valores que podríamos llamar inoperantes o problemáticos o malos y que no corresponden a una buena práctica psicoanalítica. ¿Cuáles son esos valores éticos? Entonces, creo que es conveniente dividir este tema en tres, vamos a decir, epígrafes. Uno, que es la ética del psicoanálisis. Dos, la ética del psicoanalista o de la persona del psicoanalista. Y tres, la ética de la institución psicoanalítica. No están tan diferentes unos de otros, pero el énfasis cambia cuando hablamos de la ética del psicoanálisis y cuando hablamos de la ética del psicoanalista. Hay ciertas cosas que son diferentes. Primero, la ética del psicoanálisis. La ética del psicoanálisis podemos discutirla, porque no todos tienen el mismo concepto. El concepto que yo manejo es el concepto que está planteado por Bion y también está planteado por Lacan. Claro que por Freud desde el principio, pero Freud no elaboró este tema con especial interés. En el yo y el ellos solamente se refiere a ciertas cosas, pero no hay un trabajo específico sobre la ética escrito en la pluma de Freud. Bion sí, y Lacan también. Y bueno, muchas otras personas que se adhieren a una de las teorías ya planteadas. En la ética del psicoanálisis, vamos a considerar que la ética del psicoanálisis consiste en la búsqueda de la verdad inconsciente. La búsqueda de la verdad inconsciente. Vamos a ponerlo más breve. La búsqueda de la verdad. Lacan también lo dice, pero de otra manera. Dice que la ética del psicoanálisis consiste en no ceder en el deseo. El deseo es el deseo del sujeto, que es inatrapable, se ve solamente por sus efectos en el simbólico y en la conducta y en el texto de lo que habla la persona, que es el simbólico, y ahí es donde vamos a ver los efectos del deseo, porque el deseo en sí es inatrapable. Entonces, ese decir de Lacan, cuando dice no ceder en el deseo, corresponde a lo mismo que dice Bion, en que la ética del análisis, del psicoanálisis, es la búsqueda de la verdad inconsciente. La verdad inconsciente y el deseo están relacionados. Y por lo tanto, ambos están hablando de la misma cosa, de la verdad inconsciente y del deseo inconsciente. Y el psicoanálisis tiene una ética, que es la búsqueda de esa verdad
inconsciente. Allí es el primer tema de, bueno, de mucha discusión. Ahí dejamos el punto abierto a después, posteriormente a la discusión sobre el concepto de la verdad en el psicoanálisis, el que acabo de decidir. Pasamos a la ética del psicoanalista, en la cual en su práctica debe buscar esa verdad inconsciente. Esa búsqueda de la verdad inconsciente se va a desarrollar la búsqueda en el proceso analítico. En el proceso analítico, el paciente o el analizando va a mostrar sus pensamientos o sus silencios o sus sueños o sus síntomas, y el analista escucha, tratando de ubicar, identificar la verdad perdida, la verdad inconsciente. Ahora, esa búsqueda no es el solo del analista. También el psicoanalizado tiene el mismo propósito y van a trabajar como en equipo, en un proceso de relación de uno con otro, que nosotros llamamos en psicoanálisis la transferencia. Muy bien. Aquí la ética va a tropezar. La práctica de la ética se va a tropezar con un obstáculo, que es que la verdad inconsciente tiene mucho que ver con la infancia del psicoanalizado. Mucho que ver. Entonces, pudiera ser que en esa búsqueda de la verdad perdida nos vamos a encontrar a través del proceso analítico, a través de la regresión psíquica que ocurre en el proceso analítico, con una serie de descubrimientos. Esos descubrimientos son angustiosos y por eso están reprimidos y por eso no están conscientes de una manera fácil, porque son ideas, son conocimientos que producen mucha angustia. Entonces, el analizando tiene que tener la capacidad de sostener, de aguantar la angustia de lo que está descubriendo de su propio pasado infantil. Esa angustia hay que aguantarla para poder mantener ese diálogo con el inconsciente. El analista que escucha también puede tener una respuesta en su propia mente, de la mente del analista, de angustia ante lo que se está revelando. Y el trabajo del analista es sostener, ayudar al analizando a sostener su angustia. Ahora, ese es un trabajo diario que hace el analista, manteniendo la angustia del paciente y la propia angustia que pudiera haber. Pudiera no haberla, pero pudiera haberla por la relación transferencial. Ocurre a veces, aquí voy a citar a Bion. Bion lo describe con mucha claridad. Puede ocurrir durante este proceso analítico, puede ocurrir en un momento dado que aparece una cosa que él llamó, Bion, la crisis ética del proceso analítico. Esa crisis ética es crucial porque es el momento del descubrimiento en la cual la angustia del analizando es muy alta, casi como intolerable, pero en el momento
de la crisis ética ocurre que la angustia del analista es igualmente alta. O sea, los dos están en estado de angustia, el analizando y el analista. Allí hay una crisis, porque el analista no tiene por qué tener esa angustia tan alta con lo que está descubriendo de su pasado, el analizando. Pero ocurre. Y entonces el analista se angustia por la angustia que tiene el analizando. Piensa que el analizando no va a poder tolerar eso, que es insoportable para el analizando. Y el angustiado es el analista y también el analizando. Lo que ocurre es que en ese momento el analista tiene que darse cuenta de lo que está pasando para calmarse y poder sostener la angustia del analizando. Ponle tú que no ocurra eso y ambos mantienen la angustia altísima. Lo que va a ocurrir entonces es que el analizando va a volver a reprimir lo que ha revelado, lo que ha descubierto, con la ayuda de la mente del analista, que también quiere no hablar de eso y no hablemos de eso y después más adelante, pero ahora no, y no es el momento, etcétera. Y con la ayuda de la mente del analista se reprime lo revelado porque era demasiado angustioso. Bueno, ese fenómeno lo llamó Bion la crisis ética en el proceso. Y en ese caso, cuando se reprime nuevamente es porque no se aguantó el nivel de angustia, no aguantó y reprimió lo revelado. Ahí se pierde la oportunidad. Es como es una cosa lamentable, porque el fenómeno recordado es tan angustioso porque tropiezas con todos los valores éticos de el analizando, de la mente del analizando. Y ahí es donde hay que hacer modificaciones, que lo va a hacer el analizando, al aceptar el recuerdo reprimido e intolerable. Y aceptarlo, no soltarlo, con angustia y todo, y seguir dándole vueltas a ver qué es lo que hay ahí, pero no reprimirlo, no renunciar a ese trabajo. Cuando se renuncia a ese trabajo, la crisis ética ha producido, vamos a decir, un fenómeno de pérdida de oportunidad. Hay que seguir el análisis a ver en qué otro momento va nuevamente a ver la regresión que permite rescatar ese contenido inconsciente intolerable en una segunda vez. Bueno, meses, un año, 2, 3 años después. Pero en ese momento inicial se perdió. Va a venir una segunda oportunidad y ojalá que pueda tolerar la angustia y revelar y conocer y beneficiarse de los elementos que están en ese conflicto o en ese recuerdo o en esa situación reprimida. Esos recuerdos de esos momentos tan angustiosos permite que ciertas estructuras mentales del analizando se actualicen, se modifiquen, se ajusten y provoca lo que se llama una transformación, un cambio en el aparato mental del analizando. Lo cual significa que también es discutible, abierto a discusión, que en el aparato mental, en análisis, sí es posible que ocurran cambios en el aparato mental, en el aparato psíquico. Que el cambio sí es posible, que el cambio sí ocurre. Hay quien dice que no ocurre, que no es posible cambiar nada en el aparato mental. Que, bueno, el conocimiento, un poco de saber mucho de los traumas infantiles y tal, pero ahí no se cambia nada. Otros dicen que no, se produce una posibilidad de transformación. Y Bion deja muy claro
que cuando ocurre la crisis ética y no se suelta el rescatado, no se reprime nuevamente, lo descubierto es tan importante y tan angustioso que elaborarlo es lo que va a llevar al cambio psíquico. Eso en relación a Bion y en relación a la crisis ética. Lacan lo completa después. Este mismo episodio, este mismo fenómeno que Bion llamó la crisis ética, Lacan lo llama y lo elabora un poco más y le pone el nombre de el horror del acto. Él lo llama el horror del acto, el horror del acto analítico. O sea que el analista en su práctica de psicoanálisis con los pacientes, con los analizando, en el proceso va a llegar un momento en que se va a tropezar con el horror. Igual el analizando es el que está produciendo el material y es el que está dando cuenta de lo que está diciendo. Y lo que está diciendo es horroroso. Entonces, ambos, como en la forma que lo plantea Bion, entran en una crisis ética, porque la ética le dice aguante y no suelte. Eso es la ética. Pero la mente puede decir no aguanto y suelta y reprime. Entonces allí es la crisis ética, pero Lacan lo llama el horror del acto. Cuando puede sostener la angustia, el analista en su mente ayuda al analizando con su ejemplo, que pueda sostener la angustia de lo que está diciendo, la angustia de lo que significa lo que usted ha dicho, la angustia que produce el darse cuenta. En inglés lo dicen el insight, el darse cuenta, en español, pero en inglés el insight. Bueno, darse cuenta y no soltar lo que está conociendo en medio de un horror, el horror del acto por el lado del analista, el horror del descubrimiento de los hechos de su infancia XX que provoca este estado de angustia tan elevado. Muy bien. Ahora, vamos a decir punto y pasamos la página para abrir un poquitico una cosa adicional. Creo que todavía me quedan unos minutos. En el analista se espera que desde el punto de vista ético pueda cumplir, pueda respetar dos cosas fundamentales. En la relación transferencial entre el analista y el analizando, el analista va a ocupar un lugar que Lacan llama el lugar del analista. Y voy a elaborar algo sobre la ética del lugar. Pero en segundo momento, él va a ocupar, el analista, una cosa que Lacan llama la posición. La posición del analista. Entonces hay una ética de la posición y una ética del lugar. La ética del lugar, o primero, ¿qué refiere la palabra de lugar? El lugar es el lugar que lo coloca la transferencia del analizando. El analizando hace transferencia con el analista. En esa transferencia, la persona del analista o la voz en representación de la persona del analista va a ocupar un lugar asignado
por la transferencia del analizando. Bueno, la ética pide que el analista reconozca el lugar que ha sido asignado y que lo sostenga, que lo aguante. Porque a veces el lugar en la cual uno como analista es asignado es muy fácil de sostener. Pero muchas veces no es fácil de sostener. La transferencia amorosa, el objeto del analista es idealizado y, por ejemplo, eso es más fácil, hasta agradable de mantener. Pero ojo, porque este lugar requiere que el analista tenga la capacidad, y ahí es donde viene el problema, tenga la capacidad de tener alteridad. Alteridad significa que, o habla de una relación de objeto, el analista y el analizando, y ahí hay una relación de objeto. Bueno, esa relación de objeto tiene que tener alteridad. O sea, yo soy yo y tú eres tú. O sea, clara diferenciación en la mente del analista del self y el objeto. Y en la mente del analista, discrimina su persona del analizando. No somos lo mismo. Yo soy yo y tú eres tú. Tú eres el analizando y yo soy el analista. Y aquí hay una relación de objeto que pudiera ser simbiótica, también la hay, pero esa no es con alteridad, es con pérdida de la alteridad. No, con alteridad. Usted es usted, señor o señora, y yo soy yo. Ahí hay alteridad. Bueno, en ese lugar donde es colocado el analista lo reconoce, pero con alteridad. Me coloca aquí tal, uno lo entiende, y llegará el momento en que uno considere oportuno hablar de ese lugar en el cual es colocado. Ya depende del momento, depende de la estrategia, de los meses, etcétera, pero va a llegar el momento en que hablar de ese lugar. Pero durante todo ese proceso, el analista reconoce el lugar en que es colocado y se reconoce así como diferente del analizando. O sea, mantiene su alteridad. La ética del lugar refiere a reconocer el lugar transferencial en la cual el analista es asignado, número uno, y número dos, reconocerse en ese lugar con alteridad. Y esa es la ética del lugar. Nos queda la ética de la posición. La posición... Rápidamente, Rómulo, tómate el tiempo que necesites. Tómate el tiempo que necesites. No te limitamos a los 20 minutos, el que requieras. Ok, gracias por recordármelo y como otorgarme el tiempo necesario, porque estoy tratando de resumir para poder terminar. La ética de la posición. ¿A qué refiere la palabra posición primero? La palabra posición refiere al momento en que el analista va a hablar y va a decir algo o hacer algo, un acto que pueda ser con sentido interpretativo, pero no hay palabra, lo que hay es acto. Bueno, vamos a decir con palabras. Cuando el analista va a hablar, ahí estamos hablando de la posición. Ok, entonces la pregunta es, ¿cuál es la ética de la posición analítica que ocupa el analista? Lacan lo dice de una manera poética, porque él tenía cosas muy poéticas, ¿no? Y él dice que la ética de la posición está en un bien decir. Una oración, wow, hermética. Está en el bien decir.
O sea, que puede haber un mal decir. No, pero puede haber un bien decir. O sea, lo que el analista habla tiene que tener un sentido. Le comunica al analizando una idea. Y es una idea que no es un consejo. Es una idea que no es un juicio de valor. Ah, qué bien esto, o qué mal esto, o cuidado con esto porque es peligroso, que ya está haciendo un juicio de valor de peligro o no peligro, etcétera. Bueno, ese es un mal decir, porque el analista habla para comunicar una idea, 2, 3 ideas, vamos a decir, para comunicar ideas de lo que está ocurriendo en la mente del analizando, que uno escucha a través de lo que oye, a través de lo que dice el analizando. Uno lo escucha, uno lo entiende y hace una hipótesis de qué es lo que está pasando en esa mente. Pues eso es lo que el analista habla. Le comunica ideas de qué está pasando en la mente del analizando. Pero está claro que no está diciendo un maldecir. O sea, no está dando consejos, no está juzgando la vida, ni las acciones, ni el tipo de pensamiento, ni los deseos, nada. Es una manera de entender el modo de funcionamiento de la mente del analizando. Entonces, Lacan dice, la posición es cuando el analista habla y dice un bien decir. Habla el bien decir. Entonces, la ética de la posición es hablar el bien decir. Lo que sale del bien decir está fuera de ética. Es curioso, porque uno pudiera decir, como se decía antes de 1998, pero Lacan lo escribió, esto que yo estoy hablando, en el año 70, publicado en el año 70. Pero en la IPA no existía código de ética. El código de ética empezó a existir en el año 98 con Kember, un señor que se llamaba Otto Kember, y que se empeñó en que había que hacer un código de ética. Y en un comité bastante grande después se dieron cuenta que en vez de tener 23 miembros, no podía tener más de 5 porque no iban a progresar. Y así lograron sacar su código de ética. Yo estuve en ese comité pequeño de los 5 que hizo el código de ética allá en el año 98. Yo era uno de los 5 miembros por Latinoamérica. Se hizo el código de ética. Bueno, antes, pedí el hilo. Algo del bien decir, que habla de la ética. Pero antes de la ética, se decía, está fuera de técnica. No se decía está fuera de ética, sino habla con el bien decir. O sea, está hablando boberías el analista, o está hablando de cosas que no ni siquiera son serias, pues, o está dando consejos. Bueno, ahí está fuera de ética. Ahora, antes se decía, está fuera de técnica, porque lo que había antes del 98 era una guía muy clara de técnica psicoanalítica. El psicoanálisis es esto y esto y esto y esto, y su técnica es esta y esta y esta. Y lo que no está ahí está fuera de técnica. Era lo que había. Y con eso se trabajaba muy bien. No había que hacer una diferencia si era ética o técnica. Ahora sí. Y ahora se agrega, además de la diferencia entre técnica, ética, se agrega una cosa que se llama la estética. Muy importante, porque hay cosas que están aceptables desde el punto de vista ético, pero que coño es muy feo.
uno no hace eso. Es feo, pues. Bueno, eso es estético. No es una cosa ética. Y tampoco está fuera de técnica. Pero mira, hay técnica, hay ética y hay estética. Muy bien. La ética de la posición está que uno se cuide en su ética de la posición de hablar siempre lo que corresponde al bien decir. Un comentario sobre, bueno, en el bien decir, es claro que cuando uno es capaz de producir una intervención, vamos a llamarlo una interpretación, con un sentido y con un bien decir, está claro que para hacer eso, la mente del analista que va a producir ese bien decir tiene que estar trabajando en alteridad. Si pierde la alteridad, no es posible hablar con el bien decir. Lo cual significa que tenemos que aclarar qué es eso de la alteridad en la relación de objeto. En simple, sin complicaciones, la alteridad refiere a la relación de objeto que tiene el analista con el analizando, en la cual esa relación de objeto discrimina self-objeto dentro de la mente del analista. O sea, yo soy yo y tú eres tú. No hay pérdida de la alteridad. Bueno, cuando está presente la alteridad, puede aparecer el bien decir. Si se pierde la alteridad y uno se identifica con el paciente y siente los problemas del paciente como si fueran de uno, por identificación, ahí no hay alteridad. La alteridad se pierde cuando el analista se identifica con el paciente, con el analizando, con el otro. Al identificarse, está bien, bueno, hay quienes trabajar requiere la identificación, porque sin identificación no pueden trabajar. Para mi sorpresa, yo me he puesto a ver en las presentaciones y tal, bla, 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 ¿cuál es el porcentaje de los analistas que trabajan con identificación? Para mi sorpresa, a ojo de, tú sabes, de águila, así por encima, yo creo que la mitad de los analistas ya egresados, 50%, trabajan sin alteridad. Y trabajan bien, y trabajan con beneficio para el analizando, pero ahí cuando pierden la alteridad, la ayuda es otra, que Lacan la divide en acto analítico, acto pedagógico y acto ortopédico. Bueno, no trabaja en el acto analítico, sino en el pedagógico y el ortopédico, que son muy útiles y que producen mucha ayuda al necesitado, en este caso el analizando, pero deja de ser analizando. Ahí no hay análisis, cuando se pierde la alteridad. Ok, ahora, en la institución psicoanalítica, el problema de la ética se convierte en una deontología, porque la institución tiene un propósito que es cuidar el psicoanálisis y cuidar la sociedad a la cual los analistas le van a hacer servicios de psicoanálisis. Entonces la institución cuida el psicoanálisis como una teoría general y una forma de entrenamiento, y cuida la sociedad. Y eso lo hace a través de un código deontológico, que son el código que ha existido hasta el año 98, que está la técnica, cómo se debe hacer el trabajo, desde el punto de vista técnico, muy bien precisado. Echegoyen hizo un libro maravilloso, que lo usamos todavía, que es un libro de técnica, por allá en el año 80, 70, 80. En Estados Unidos también lo hay en inglés, otros libros de técnica muy buenos, etc. Pero esa técnica ayuda a que
la institución se proteja. Protege a la sociedad de que los analistas graduados van a trabajar según esta técnica y van a tratar de hacer todo lo posible por respetar la técnica. Y si no se salen de la técnica, son por problemas personales, restos neuróticos o restos psicóticos del analista. Y entonces hace que la técnica a veces tenga sus fallas. Pero voluntariamente todos los analistas tienen el interés de conservar su técnica. Sin embargo, el código de ética que aparece en el año 98 tiene ciertos beneficios. Lo novedoso de esos beneficios son artículos que uno se pregunta, ¿y para qué ponen este artículo? Porque en 100 años de experiencia del todo el siglo XX, cantidad de problemas con la sociedad, me refiero a la humanidad que recibe la ayuda del psicoanálisis, se han mostrado uno tras otro. Y esos problemas no están en la técnica psicoanalítica. Hay casos que son grotescos. Y unos casos grotescos ocurrió pues en el año 90, más o menos, 89-90, en un país del mundo, en la cual un analista fue acusado de asistir a reuniones para torturar y sacar información a los delincuentes o a los oponentes políticos o a los enemigos del régimen. Y había allí una presencia de un analista en la cámara de tortura y que eso era grotesco, pues. ¿Cómo entender que un analista puede entrar en una cámara de tortura para ayudar a la tortura? No es posible. Bueno, eso como un ejemplo grotesco, eso ocurrió. Y hay historia, y está escrito, y un libro escrito sobre eso. Bueno, pero la IPA no tenía ningún código de ética que prohibiera eso. No puede haber violación de los derechos humanos. Un analista no puede participar en ninguna actividad cuyo propósito sea violar los derechos humanos. Los derechos humanos decretados por la ONU, por la Organización de las Naciones Unidas. Tú dices, ¿qué es esto? ¿Para qué la IPA tiene un artículo que diga eso? Porque ha habido, no una vez, varias veces. Una vez más grave, las otras veces más suave. Y entonces los analistas saben que tienen que cuidarse, no pueden tener activistas políticos, no pueden participar en guerra, ni estar, qué sé yo, haciendo planes para secuestrar a gente. No. Eso viola un artículo de la IPA. Y eso cae en la ética de la institución. Pero ese tema de la ética de la institución es remoto, es ajeno, nadie estudia eso. Eso está como solamente la gente analistas que han sido miembros de la IPA, arriba, etcétera. Ajá. Bueno, ok, ya están haciendo preguntas, me parece muy bien. Con esto de la institución, lo que quiero decir es que nosotros como analistas, algún momento tenemos que tener un interés de leernos el código de la IPA, que la IPA como institución psicoanalítica tiene ciertas preocupaciones según lo que ha pasado en el mundo y uno tiene que estar enterado. O sea, que uno lea el código de ética de la institución. Cada sociedad local en el mundo debe tener un código de ética. Pero hay sociedades que hasta el día de hoy no tienen código de ética. Ajá. Eso es valiosísimo. Los que la tienen y los que no la tienen. Pero tienen que tenerlo, su código de ética, para que los propios locales de ese país sepan lo que no pueden hacer y tienen que cuidarse, y si hay peligro de caer eso, saber protegerse, etcétera, etcétera. Eso es un capitulito que no va con la técnica
directamente, pero que implica el cuidado ético del psicoanálisis. Bueno, hasta aquí. Y hay suficiente para discutir y bueno, horas de horas y además hacer el esfuerzo de no pelearse. Que entonces es una rabia conmigo por lo que yo dije, porque no, que bolas y tal. No, 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 no. Vamos a tolerar las diferencias de opiniones, aunque sean opuestas, contradictorias y completamente que no corresponde una con la otra. Nos respetamos y cada quien tiene derecho a pensar lo que parece y lo más importante, que lo razone y nos dé las razones por las cuales piensa eso. Adelante. Pues haciendo una metáfora muy burda, Rómulo, estamos en el fútbol, hablando del fútbol, no importa que seamos del Barcelona o del Real Madrid o del Manchester, pero no nos vamos a pelear, ¿ok? Y pero gracias no por tus palabras y tus reflexiones. No sé si quieran comentar algo, Olga, Rosa, o empezamos a hacer un conversatorio todos. ¿Qué les gustaría? Olga, Rosa, ¿quieren Creo que opinar algo? tenemos muchísimo que comentar, muchísimo. pero chicos. ¿por qué no checas Mira, lo que hay uno de quiere María hablar? Elena. Sí, empecemos con el chat. Ok, aquí hay algo importante. María Elena también es integrante de un grupo al que pertenecemos, Rosa, Olga, yo, Rómulo también, Jani Santamaría, muchos, de Colombia, de Venezuela, etcétera, donde es un grupo del norte donde nos reunimos una vez al mes a reflexionar muchas cosas. Y ahí nos ha hecho una invitación también Rómulo, de esto que él llama su laboratorio de ideas. Pero bueno, esa es otra cosa que surge por ahí. Pero aquí María Elena nos dice que felicita a Rómulo porque ha dado toda una clase profunda de técnica de la ética. Dice, me gustaría preguntarle, cuáles son los indicadores para el analista cuando está trabajando en alteridad y cuando está trabajando en identificación, Rómulo. ¿Qué dices tú y qué dicen los demás? Ok. Es una pregunta interesante. Ok. Vamos a decir, uno como observador de un proceso analítico no existe, porque el proceso analítico es confidencial entre dos personas, pero un tercero no entra en la pareja analítica. Pero en nuestra práctica es común supervisar la actividad mental que lleva el analista en su trabajo. Entonces, el analista hablar con otro analista que, vamos a decir, tiene el lugar del supervisor y ese analista en su mente trabaja en una serie de casos, bla, 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 sus pacientes y quiere supervisar un caso. Esa supervisión la hace en anonimato. O sea, no es necesario identificar la persona, no es necesario identificar la edad exacta, no es necesario identificar el estado civil exacto, a menos que sea importante, ni el número de hijos, para descifrar, para un poco a poner ambiguo la identidad de la persona. Una vez que se cuida eso, no se sabe de quién está hablando, ni siquiera si es hombre o mujer es útil, porque no es lo mismo la mente de un hombre que de una mujer. Entonces, bueno, si es hombre o mujer, se identifica como varón o hembra. Y luego la edad y lo demás, si no es necesario, no lo tiene que decir. Pero ese material está habitando la mente del analista. Y el analista está contando una historia que quiere supervisar y un trabajo que hizo en esta sesión que quiere supervisar de su propia mente. Está contando la historia y esa historia sale de su mente. Entonces, la pregunta creo que es María Elena la que la hizo. María Elena. La pregunta de María Elena es ¿cuáles son los indicadores que, por ejemplo, al supervisor le hacen
pensar que hay una relación transferencial sin alteridad o con alteridad. Entonces, basta escuchar la narrativa del analista que está supervisando y él va a narrar supuestamente lo que está ocurriendo en la mente de otra persona, vamos a decir, analizando, pero a través de él o ella, cómo lo vio, qué pasó, qué oyó, qué dijo. Y en esa narración se ve muy claro cuando el que está narrando está identificado con el analizando. Y a veces le cuesta decir yo o él. Y todo es como si fuera yo. Y como que yo, el analizando es el analizando, yo soy el analista. No hay confusión, ahí hay una alteridad. Pero en otros casos la alteridad es clarísima. Ahora, un ejemplo que me dijo esto y me dijo esto, hay que tener el material clínico. O sea, para contestar de una forma clínica con material, es necesario, bueno, reconstruir un pedacito de la sesión que están narrando, y en este pedacito, mira, ella dijo esto, él dijo de esto. Aquí, el que está oyendo, que está narrando lo que dijo ahí hay una identificación, por esto y por esto. Dependiendo de cada circunstancia, de cada material en preciso. Pero en general, es escuchando la narrativa cuando uno va a identificar si ahí hay alteridad o no hay alteridad. Las relaciones humanas que no son analíticas transcurren sin alteridad. Una relación con un amigo es como si yo soy mi amigo y yo, y nos queremos mucho, y esa es una relación sin alteridad. Y eso es normal, pues las relaciones que no son analíticas de trabajo transcurren normalmente sin alteridad. Es solamente en análisis donde aparece la posibilidad de escuchar al otro como si fuera otra persona, que es, no soy yo estoy escuchando a otro, esa otra mente es allá, no soy yo. Bueno, en el trabajo analítico ocurre eso, a la vida social no. Muy bien, ya. Muy bien, gracias Rómulo. ¿Alguien más quisiera agregar algo sobre este tópico o pasamos a las siguientes preguntas que están haciendo? Es bueno que los demás también opinen esto. Claro. Para responder la pregunta de María Elena. Varias personas, no solamente yo respondo según lo que yo pienso, pero hay otros que piensan de otra manera. Denle, vamos a oír, porque ahí empieza el debate. Muy bien. A ver, a lo mejor me gustaría opinar algo porque veo que también hay muchas preguntas con respecto a niños y adolescentes, y de esto que acaba de hablar Rómulo, de esta pregunta de María Elena, a mí se me está ocurriendo cuando eres psicoterapeuta de adolescentes y pierdes la alteridad, porque como decía Rómulo, esto también tiene que ver con tu propia infancia. Entonces, a veces tienes un adolescente y tú empiezas a aliarte al adolescente en contra de los papás, por ejemplo, porque tus papás también te prohibían, porque yo creo que con niños y adolescentes es muy fácil perder la alteridad porque tenemos en medio a los papás. También hay el gran problema de ser más rígidos que, como dicen, más papistas que el Papa, más freudianos que Freud, cuando a lo mejor dice, porque mi paciente tiene tal edad, no puedo decirle nada a los papás. Y hay momentos muy críticos donde a lo mejor el adolescente se está jugando la vida, a lo mejor tienes una niña que va a ir a hacer un aborto no con cuidados médicos, donde tiene uno que aprender en alteridad precisamente, a lo mejor invitar al adolescente que
saque el tema con sus padres. Yo creo que esto de la alteridad se pierde mucho con niños y adolescentes y me encantaría ver qué opina Rómulo en ese sentido. Ok, estoy de acuerdo contigo que el trabajo con adolescentes, ya sean adolescentes muy jóvenes o ya un poco más tardíos, pone a prueba con más como intensidad la capacidad de alteridad del analista. Pero tú mencionaste la palabra terapeuta, porque muchos Sí. que trabajan con adolescentes no son analistas y no tienen vamos a decir, la práctica, la experiencia de la técnica psicoanalítica. Y algunos, bueno, afortunadamente todos los que terminan haciendo terapeuta, no analista, han recibido análisis. Y Sí, su pasión para hacer terapia es por su propio análisis, sin formación psicoanalítica, solamente aprendido en el diván. ¿Qué decía? Sí, que yo decía de psicoterapeutas psicoanalíticos que tienen la mirada psicoanalítica y como tú decías, la ética es parte de la moral. El otro día supervisando un caso, yo le decía al supervisando, a ver, esto tiene que ver con los papás de tu paciente o con tus papás, ¿no? Pero sí, dije psicoterapeuta, pero entendiendo que son psicoterapeutas psicoanalíticos. Ok. Por lo tanto, ocurre mucho eso en los que son psicoanalistas y trabajan con adolescentes. Pero es importante, yo trabajé mucho con adolescentes. Hice un posgrado en psicoterapia de adolescentes y de familia hace 1000 años, en el siglo pasado. Entonces, uno tiene que estar muy alerta cuando el trabajo lo ha tragado, o sea, uno se ha identificado. Y solamente haciendo supervisión es que logra uno rescatar de la identificación. Uno se rescata de la identificación contando la historia y dándose cuenta de la identificación. La toma de conciencia permite que el analista se rescate de esa identificación. Y entonces es bueno supervisar todo el tiempo, supervisar. Yo supervisé, bueno, hasta que se murieron los últimos 2 antes que yo. Pero más de 28 años supervisando, mínimo 2 veces por semana, con 2 supervisores diferentes. Y siempre lo tuvo y era un buenísimo. Igual el análisis personal, uno debiera seguir analizándose para siempre, pues, hasta que uno se muere. Pero muchas veces no, porque el analista se muere primero que uno. A mí se me han muerto 2, yo me analicé con 3, pero 2 se me murieron. Y ya después no encontré con quién analizarme, seguir analizándome, porque todos eran como más jóvenes y discípulos. Y no le iba a llevar esa carga de basura para allá, no, por favor. Me quedé solo, pues. Pero a través de la supervisión, uno se rescata. Con niños es más fácil mantener la alteridad. Con adolescentes eso es un torbellino, es como un terremoto. Y es más difícil mantener la alteridad. Ya. Creo que queda contestada la pregunta que hacía Vera Ludlow. Yo quiero comentar una cosa, que yo creo que hay una diferencia muy importante porque en la vida social lo que hacemos es que siempre socialmente tratamos de coincidir con los otros y estamos escuchando para coincidir o no coincidir, pero ese es nuestro parámetro socialmente. Mientras que nuestro trabajo, simplemente eso no cuenta, no estamos buscando ni coincidir ni disgredir, estamos analizando cualquier cosa que nos diga, sin pasarla por esta parte, como tú dices, de identificación. Yo creo que es la mejor manera de guardar la alteridad, ¿no? No buscar la coincidencia que buscamos socialmente. Muy interesante. Bien.
Hay una pregunta de Ricardo Mena. Ricardo, ¿no quisieras activar tu micrófono y hacerla tú, ya que esto es un conversatorio, por favor, breve y conciso, va? Sí, Adelante, muchas Ricardo, gracias. adelante. Gracias, doctor. Mi duda es esto: ¿hasta cuándo, en qué momento es prudente sacrificar la ética? Y ya de esto se está comentando en ese sentido. ¿Hasta cuándo y cuáles son los límites de la ética en función de la terapia en sí misma? Muy oportuna la pregunta. Fíjate, primero, para no respetar la ética, primero hay que conocerla. Y eso ya es un beneficio. Uno sabe y esto es así. Entonces, ¿cuándo uno puede, vamos a decir, no respetar un punto de la ética? Y la respuesta, eso es algo personal. O sea, cada analista se va a encontrar con esa pregunta en algún momento. Y cada analista va a tener que responder si la va a respetar o no la va a respetar. Por ejemplo, un punto ético tiene que ver con el contacto físico entre analista y analizando. En nuestro mundo tropical, el Caribe y yo diría Latinoamérica, aunque al sur hay bastante frío, pero en este mundo tropical es normal, éticamente permitido, que cuando uno abre la puerta del consultorio y el paciente pasa, uno le puede dar la mano y le da la mano. Y eso no es ninguna cosa extraordinaria, porque aquí es muy común, pero también es común que algunas personas le den un abrazo, así, como el de las vecinitas, un abracito. Eso tampoco es fin del mundo. Ok, pero está claro, el punto ético dice, no debe haber contacto en físico entre uno y otro. No más allá de la mano o más allá del abracito. Pero hay veces que la tragedia que está viviendo el analizando, perdón, es tan fuerte que cuando termina la sesión, es que termina y la persona sigue llorando, pero termina la sesión. Se levanta, bueno, llorando por la muerte de, qué sé yo, de su hija o lo que sea, la muerte traumática. Y el analista se levanta de su sillón o su silla y se van a dar la mano para despedirse. Pero yo hablo por mí, o sea, no puedo, pues. Yo le ofrezco un abrazo, pero no de la vecinita, un abrazo que me va a quedar manchado el saco de las lágrimas y los mocos y el peo y la lloradera y casi que se desmaya pues con el abrazo. Nunca lo abrazo, una mujer, pero el dolor, el trauma de su hija, que no se había muerto ese día, que ya era posterior, pero seguía bastante regresiva de incesión, todo lo que tenía detrás de esa muerte y los deseos de muerte de la madre con la hija que salieron, un abrazo. Eso es violar un punto vamos a decir, de la técnica y de la ética. Pero la situación era tan grave que yo, mira, me tomé 5 minutos de aguantar ese llanto y no hablaba nada, pero ella sentía mi mano en su espalda
como diciendo, puedes llorar, pues, puedes llorar. Y después abrí la puerta y la señora, mira, se tuvo que recostar a la pared donde está el ascensor porque no podía mover, pues. Y después cuando llegó abajo, allá hay un banco y se quedó sentando, llorando en ese banco, yo no sé cuánto tiempo más, pues. Pero claro, lo veía todos los días. Eso es un ejemplo. Y ahí hay una violación del código de ética y del código técnico, de la técnica. Pero tiene su explicación, tiene su razón. Y ocurrió así, pues. Cada persona, otra persona creo que posiblemente va a hacer otra cosa. Hay personas que lloran con el otro cuando están cara a cara. Y contener esa emoción es peor que dejarla salir. Y prefiere bueno, que el analizando, que está cara a cara, está viendo llorar al analista de la tragedia que le está pasando, pues. Ahí hay identificación. Ese es vamos a decir, un indicador de que yo lloro porque siento la emoción que está sintiendo el otro por la muerte. Yo y tú estamos juntos. Ahí estoy identificado y raca, lloro. Yo no soy de los que lloran, pero sí acompaño en el sufrimiento. A mí me reconforta. Claro. Gracias, Rómulo. Es un poco recordar esta frase de Terencio, ¿no? El dramaturgo italiano del siglo XVII, que decía, nada que sea humano nos debe ser ajeno, ¿no? Así es. Quiero darle la palabra a Liliana Hernández para que mejor verse ella su comentario en lugar de leerlo en la palabra escrita. Liliana, activa tu micrófono, por favor. Gracias, gracias Julio. Muchas gracias, doctor Rómulo. La verdad es que un gusto escucharlo y muy claras sus ideas dentro de un tema vasto y muy, muy complejo, ¿no? Yo me quedé pensando en esto desde la ética de la posición del analista, ¿no? Y mucho, mencionó la parte ideológica, ¿no? Y cómo esto puede permear en cualquier analizando, pero en particular me quedé pensando en el candidato, ¿no? Cómo este permea y puede haber este adoctrinamiento ideológico que viene desde el analista, ¿no? Y yo me preguntaba si se tratará de ahí de un mal decir con estos comentarios, quizás muy explícitos o un poquito más velados, en esta parte de lee mis artículos, sigue esta línea teórica, ¿no? Donde se va dando un adoctrinamiento por parte del analista, ¿no? No sé si pudiera ahondar un poquito más en esta parte. Gracias. ¿Cómo no? Esto abre un tema que es vigente, que no termina nunca porque nuevos candidatos entran y nuevos analistas se gradúan y entran en el instituto como profesores y la rueda vuelve a andar otra vez hasta que se van mejorando y entonces entran los nuevos otra vez. Esto no termina nunca. El tema es el adoctrinamiento. Mi opinión personal, muchos pueden estar de acuerdo con lo que voy a decir, otros no hay problema. Pero es bueno decir mi opinión personal para poder abrir el debate de la diferencia de opiniones. Pues. Yo pienso que el adoctrinamiento no tiene lugar en la formación psicoanalítica. Número uno, el adoctrinamiento no tiene lugar porque el psicoanálisis se fundamenta en la búsqueda de la verdad perdida, la verdad inconsciente, la verdad que está en busca, que nunca se encuentra, siempre se pierde. Ese es el propósito del análisis. Entonces, cada quien tiene su manera de buscar esa verdad perdida. Pero el analista, vamos a decir el profesor o el didacta, tiene que estar consciente de la alteridad y de que lo que yo pienso es para mí, válido para mí, pero no necesariamente
el otro que está también buscando la verdad perdida tiene que coincidir que la manera de buscarla sea esta y esta y esta. Puede buscarla de otra manera y tan válida como la mía. No invalida ninguna 2 y 3 y 4 maneras. No. Cuando una persona, un analista, está en una práctica de adoctrinamiento, está convencido de que su verdad es la única verdadera, que las otras verdades están equivocadas. Eso es una, vamos a decir, deficiencia de pensamiento que no es analítico. Por lo tanto, habría que regresar al diván y la persona que piensa eso tiene que preguntarse, ¿por qué es para mí tan importante que los demás piensen como yo? Debe haber una razón. Por ejemplo, no puedo estar solo. Y entonces así hay un grupito o un grupote de personas que empiezan igual. Ay, entonces hay menos angustia. Entonces la angustia aparece si no hay esa gente y yo estoy solito. Una angustia porque no tolero la soledad, de la angustia de más fuerte. Por ejemplo, y si eso es así, ¿por qué no puedo estar solo? ¿Por qué tiene que haber una institución o por qué tiene que haber un grupo que todos pensamos igual? Y por lo tanto yo te digo, lee esto y sigue esta línea, porque esta es la línea de nosotros pensamos así. Eso no es analítico. Aquí no hay nosotros. No, yo invito que usted que descubra lo suyo. Lo que yo pienso es para mí, pero lo suyo, descúbralo. Y allí está la sabiduría, que usted sepa lo que usted piensa, pero no necesita grupo, ni yo necesito grupo. Entonces, cuando va llegando a ese nivel, ¡pam!, se termina, se gradúan y empieza una vida, la vida solitaria del analista, porque este es un oficio de soledad. Yo paso aquí horas solo. Oyendo, las orejas me han crecido. Yo creo que van a llegar al hombro para allí. Para escuchar. El trabajo de analista es un trabajo de soledad. Entonces, bueno, uno rompe la soledad un poco con estas charlas, estos conversatorios. Y de resto, yo no puedo hablar de nada. De los pacientes, nada, ni los nombres, ni cuánto, nada. Eso todo es secreto. Pero me es cómodo. Yo no sufro por eso. Por eso, cuando me preguntan estas cuarentenas del COVID, que ya va para 2 años, ¿cómo yo la aguanto? Me preguntan. ¿Cuál cuarentena? Yo tengo 40 años en cuarentena. Pues yo estoy solo hace 40 años. Claro, sí. Estos dos no son nada. Yo no noto diferencias, si igual estoy solo, pues. Pero bueno, otras personas que están conmigo, que tienen otra vida, sí les pega la soledad del COVID, del aislamiento, pero a mí, como, no, si yo estoy solo. Si me descuido, puedo pasar 4 días y 5 días sin hablar con nadie. Y no me molesta, me parece cómodo. O sea, que uno tiene que ser autista, un Asperger un poco. Y no habla con nadie. Y no necesito hablar con nadie. Entonces, por ahí va la respuesta. Muy bien. Gracias, Rómulo. Como diría Winnicott, esa capacidad de estar a solas, ¿verdad? Si no hay análisis, creo. Así es. Es un requisito. Bien, está Yolanda Marín, viene mucho a colación el comentario que haces. No sé, Yolanda, si lo quieras decir tú o prefieres que lo lea. ¿Dónde andas? Bueno, pues lo voy a leer. Dice, de acuerdo a la pregunta de Ricardo Mena y la explicación del doctor Rómulo,
En cuanto al contacto físico permitido en nuestros países, ahora con el psicoanálisis por videoconferencia, podríamos decir que ahora sí seguimos la ética del psicoanálisis, es decir, el no contacto con el paciente. Y quizá nos da la oportunidad de dar más poder a la palabra cura. Es un comentario que hace ella, ¿sí? Oiga con lo que decían. Muy bien, muy bien. Muy interesante comentario. Yo tengo un comentario sobre ese tema. Venga. Fíjate, el comentario es el siguiente. Yo he observado que hay analistas, yo diría 50%, 50%. Hay analistas que en su trabajo analítico, con la pareja analítica, trabajan en alteridad. O sea, no se identifican, oyen el material, lo comprenden de cierta manera según su manera de pensar y las teorías que maneja, lo comprende de cierta manera y le da un comentario, una interpretación según lo que le parezca, en alteridad. Y la mitad de los otros analistas no pueden hacer eso, porque tienen un problema, según lo que yo he observado, de trabajar con la idea abstracta. La idea abstracta, sin persona, no es fácil el trabajo analítico. O sea, oír lo que están diciendo y uno lo procesa y lo entiende de tal manera. Y entonces se trabaja con conceptos. No hay identificación. La identificación se favorece con la presencia física. Y también trabajando a distancia se favorece con la imagen. Y entonces hay identificación a la imagen. Hay analistas que prefieren el trabajo a distancia y le quitan la imagen, como si estuvieran en un diván. No hay imagen. Entonces, como no hay imagen, bueno, lo que queda es la voz. Como cuando uno está detrás del diván y lo que queda es la voz de lo que están diciendo. O hay analistas que no pueden hacer eso. Entonces, por eso hay analistas que dicen, ustedes lo deben haber oído, porque lo dicen mucho, que el trabajo a distancia no es aceptable. Vamos a decir, las sesiones analíticas a distancia, como hay ahora, y sus 45 minutos a la hora y el día convenido, y lo único es que nos conectamos y tal, y usted me hace la transferencia por teléfono, al banco, pues, por internet. La transferencia para pagar la sesión. No les gusta. No trabajo igual a distancia, yo prefiero presencial. Entonces, hay análisis presenciales y hay análisis a distancia. Hay un grupo de analistas que prefiere, tú le preguntas, ¿cuál de las dos prefiere? Entonces dicen, prefiero presencial, y otros dicen, prefiero a distancia. Lo único que revela esos dos grupos es que unos trabajan con más facilidad con los conceptos y otros trabajan con más facilidad con la identificación. Hasta ahora, que tuvimos toda la obligación de que si queremos trabajar tiene que ser a distancia, porque no hay otra. Entonces habrán algunos analistas que se van a quedar trabajando por el 80% a distancia. No importa que la persona esté en la misma ciudad. Por ejemplo, en Venezuela, que ha habido tanta migración, muchos pacientes están en otros países y el análisis continúa con sus analistas que están aquí o están en otro país a distancia y no hay problema. Y otros no lo pueden a distancia, tiene que ser presencial. Es más cómodo, es más fácil
la persona se cansa menos, el analista lo ve como más natural, presencial. Eso a distancia no, ¿qué es eso? Y ni pensar que es por teléfono, sin imagen, solamente a la voz. Eso es peor todavía. En mi opinión, uno u otro son tan efectivos. Y el teléfono sin imagen, igual efectivo. Los tres son efectivos. Todo depende de la efectividad de la transmisión de la idea, de la capacidad del analista de cuadrar qué es lo que está pasando y decírselo. Y ahí va la efectividad o no efectividad de la sesión, porque las ideas no eran bien transmitidas, las ideas no revelaron nada y no fue muy efectivo. Pero queda la efectividad de la catarsis, que es mucho, mucho. Pero hay pacientes que no les gusta a distancia, porque el paciente o el analizando se mejora y comprende algo más si ve al analista, porque su presencia le muestra una emocionalidad o unos gestos o algo que es necesario para él analizando entender. O sea que hay un problema de comunicación en la cual la presencia es fundamental. En esos analizando que tienen la necesidad de la presencia, el análisis a distancia no le va. Ahora hay las llamadas telefónicas, bueno, me ha tocado verlo, me han llamado. Me preguntaban antes qué día, qué hora, cuántos son los honorarios para ver si lo puedo pagar. Esa es la pregunta. Ahora no, ahora me preguntan, fíjese, doctor, ¿qué días y tal? ¿Y usted tiene cupo? Sí, como no, tengo cupo. El día, bueno, según la hora que usted me diga, hay un huequito por aquí, un huequito por allá. Y doctor, fíjese, yo solamente trabajo con presencia. O sea, usted hace análisis presencial. Porque yo estoy en Caracas, pero esta persona está en Caracas. Y me dice que ella quiere presencial. Por la distancia no le sirve. Yo no hago análisis presencial desde hace un año. Estoy vendiendo la consulta. Lo único que necesito es este salón, donde está alguien en el Ávila, viéndolo a través del balcón, y que tenga la conexión de internet. De resto, no hago más análisis presencial. Las supervisiones, que son un grupo de los estudiantes, están bien a distancia. No tengo nada contra lo presencial, pero es más cómodo para mí. Aquí mismo me siento y ya está, y cuando termine me levanto y voy a almorzar. Y ya, es más cómodo. Yo no hago más presencial por mi comodidad. Pero hay personas que no pueden trabajar a distancia. Esa persona me dijo, no, bueno, entonces no puede ser con usted, yo quiero presencial. Le dije, bueno, yo le voy a referir 3 nombres, hay tal y tal, tome ahí el nombre y el teléfono y ve a ver cuál de ellos hacen presencial. Pero yo estoy a distancia nada más. Pero así, normal. No creo que es una dificultad de la persona, ni nada. Es algo, bueno, que hay gente que tiene mucho pelo y hay gente que es calvo. Y ya, pues una característica de la relación, del trabajo. Y lo puede hacer a distancia. Pero hay gente que lo necesita presencial. Y es válido. Ahora, con niños, yo no tengo ahorita analizando niños. Me encanta trabajar con niños. Pero superviso a personas que trabajan con niños a distancia, o sea, con la cámara. Y es interesantísimo el trabajo a distancia, con niños, 8 años, 9 años. Pero me gustaría tener un paciente a distancia, niño, y para ver cómo es la transferencia. Muy bien. Adelante. Muy bien. ¿Alguien más que quiera participar? Tengo aquí varios comentarios, pero alguien que quiera participar ahorita así de voz propia, ¿sí?
Bueno, voy a leer un comentario de Yolanda Marín que sigue en esta tónica. Dice, ¿por qué no se puede trabajar por videoconferencia? Creo que sí puede ocurrir la identificación. Existe incluso el estilo de vida del paciente. Para empezar, uno puede ver su casa, su recámara, etcétera. De tal manera que la contratransferencia se vuelve en uno más nítido. Es un recurso más que Freud no lo tuvo. Eso opina Yolanda Marín. No está claro, ¿viste? Lo que ella opina, porque la primera parte dice que, como una pregunta, ¿por qué no se puede trabajar a distancia? Exacto. Ajá, pero yo no sé quién dijo que no se podía trabajar a distancia. Yo ciertamente no lo dije. Al contrario, dije que yo trabajo solamente a distancia. Pero ella dice, ¿por qué no se puede trabajar a distancia? No, sí se puede trabajar a distancia. Todo depende del gusto de la persona, porque a distancia los conceptos, las ideas transmitidas con la pura voz, sin imagen, se puede trabajar perfectamente. Bueno, si hay imagen, como ahora que yo estoy hablando y yo tengo una imagen cuando estoy hablando, también se puede trabajar con la imagen. O sea, se puede trabajar a distancia con voz, sin voz, sin voz no, con voz, sin imagen, y se puede trabajar con imagen y con voz. Y también se puede trabajar en presencial, claro que sí. Ahora, al final ella dice cambia la pregunta o un comentario. Sí. Tú lo puedes dejar, la segunda parte, ¿qué es lo que ella pregunta? Por eso no me quedó claro. Dice, Ajá. ¿por qué no se puede trabajar por videoconferencia? Que eso ya lo dijiste. Creo que sí puede ocurrir la identificación. Existe incluso incluido el estilo de vida del paciente. Para empezar, uno puede ver su casa, su recámara, etcétera. De tal manera que la contratransferencia se vuelve en uno más nítido. Es un recurso más que Freud no lo tuvo. Ya estoy aquí. A Ajá, ver. qué bien. Gracias, Yolanda. Dale oportunidad para que ella agregue más. Venga. Yo estoy, bueno, en primer lugar, felicitaciones, doctor, excelente presentación. Me ha gustado mucho y me ha motivado precisamente a hablar sobre las videoconferencias, que es lo que creo que la mayoría estamos haciendo. De hecho, yo en el 2013 presenté ante APM una investigación que hice desde entonces sobre las ventajas de mejor hacer videoconferencia que tener el paciente en diván, porque consideré que ahí sí se cumplía lo que pide Freud en el encuadre psicoanalítico. Ahorita, con la exposición que usted hace respecto a este ejemplo del paciente que tiene una descarga emocional intensa por la pérdida de algún ser querido y que termina la sesión y que es quizá saludable dar, decimos en México, un apapacho, ¿sí? Un abracito. Entonces me puse a pensar precisamente si la videoconferencia nos da más poder, nos empodera la palabra, porque en realidad ese es nuestro trabajo. Yo estoy totalmente de acuerdo que sí se dan las identificaciones a través de la videoconferencia, al igual que los conceptos. Y recalco que si Freud hubiera tenido internet, Freud, así lo digo a lo mejor exagerado o pasionalmente, hubiera hecho las videoconferencias como medio de tratamiento. Ok, yo estoy de acuerdo contigo en el sentido de que las sesiones analíticas presenciales y las sesiones analíticas a distancia, ya sea por teléfono, con o sin imagen, generalmente el teléfono es solamente la voz, y por videoconferencia, yo creo que la palabra videoconferencia lleva a una confusión,
porque lo que tiene un analista con su paciente en la sesión no es una conferencia, sería una video sesión. La video sesión también es efectiva. La efectividad depende de otra cosa, no depende del video, no depende del audio, no depende de la presencia, no. La efectividad depende de lo que dice el analista. Lo que al analista transmite, que el analizando lo toma como idea. Ahí va la efectividad o no efectividad. Ahora, tú hablas de la identificación. Estoy de acuerdo contigo totalmente. La identificación ocurre porque es una necesidad de la mente de la persona que hace la identificación. Ya sea en presencia o a distancia por video sesión, o ya sea por teléfono, sin video, solamente audio, el audio teléfono. Y ahí puede haber identificación. La persona puede hablar con el analista solamente con audio, por teléfono, y es una sesión en la cual el analista se identifica con todo lo que está oyendo. Y eso lo vamos a ver cuando ese analista vaya a supervisión y narre la sesión que hubo por teléfono, y en la narración de esa sesión se ve si hay alteridad o no hay alteridad a posteriori. Por lo tanto, la identificación, de acuerdo contigo, que puede ocurrir perfectamente a través de la imagen o también a través del audio, solamente, pero puede ocurrir la identificación. Y yo agregaría algo más. Por ejemplo, puede haber una identificación no a través del audio, no a través de la imagen, sino a través de lo escrito. Y uno entonces está leyendo un texto que es como si la persona que escribió el texto estuviera hablando conmigo, y yo estoy leyendo lo que ese señor escribió o esa señora, y yo pudiera identificarme con esa persona que escribió eso, que tiene nombre, que es el autor. Entonces termino identificado con el autor, a pesar de que no hubo imagen ni hubo palabra. Más o menos. Muchas gracias. Quisiera añadir un comentario más. Dale, Adelante, breve, adelante. rápido y conciso, por favor. Rápido y conciso. Adelante. El tema es la ética del psicoanálisis. Yo sugeriría que se pudiese elaborar y añadir al código de ética que la videoconferencia es ética. O sea, actualizar el código de la ética al siglo XXI. Exacto, exactamente. Claro que sí. Claro que sí. Esos son guacamayas que están aquí sueltas en este parque. Las guacamayas, yo me imagino que ustedes las conocen en México. Son unos pájaros son guacamayas bellísimos. didactas. Así es. Oye, ¿alguna otra gente, Rosa, Olga, Liliana? Yo sí quisiera hacer un comentario, que a veces esto de manejar la ética, como decías, en los 3 niveles del psicoanalista, del psicoanálisis y de la institución, corre como un hilo conductor de qué es el silencio. Confundido o es a veces también la complicidad. Hay fallas o soluciones de continuidad de cuestiones éticas que se presentan en muchísimas instituciones psicoanalíticas, esa es la verdad, ¿no? ¿Y cómo se deben manejar? Todavía
te falta precisar más o menos uno o dos ejemplos Bueno, ¿cómo se manejan cuál sería las la denuncias que se hacen complicidad, de qué de tipo de abuso sexual, complicidad? Ajá, de tener contacto sexual con pacientes? ok, Por ejemplo, esa es una, ¿no? sí. La otra Bueno, es, a ver, no, adelante, adelante. y la otra es pues, un abuso de poder con los pacientes, o el abuso de poder que se da del didacta con los candidatos en formación, ¿no? Ok, ¿Sí? ok, ok. Eso se discutió, no es como algo novedoso o algo que está olvidado en un rincón de la institución. No, eso se llevó a discusión en el grupo de la ética, en el grupo ampliado y luego en el grupo reducido. Y se concluyó que no se podía tolerar en la institución como entidad el silencio. Y la manera como se resolvió el problema, en los dos ejemplos que tú pusiste, ya sea el abuso sexual o el abuso no sexual, pero el maltrato y la intimidación, etcétera, con los candidatos o con analizando sociales, la manera de limitar eso es incluyéndolo en un artículo cada uno de esos delitos. Y si tú lees el Código de la Ética de la IPA, tú vas a ver que hay un capítulo, hay un artículo que dice que todo analista de la IPA está obligado por este Código de Ética a denunciar cualquier colega que esté inmerso en un delito sexual. Que la IPA lo conmina a denunciarlo. No es una denuncia, vamos a decir, envidiosa. No, es una denuncia académica, una denuncia que está en el código. El que no lo denuncia pasa a ser cómplice. Pero legalmente, porque el código dice, usted tiene que denunciarlo. Si usted está enterado, tiene que denunciarlo a los colegas. Y también los maltratos. Ese otro, para no ponerlo confuso, un solo artículo para lo sexual. Y hay un otro artículo aparte con los maltratos a otras personas, que ya sean analizando, ya sean candidatos o ya sean gente que fuera del instituto. Tiene que denunciarlo si se entera, porque si no es cómplice. Entonces la gente va a tener que pensarlo dos veces, porque es un delito muy identificable y es un delito muy grave. No es nada raro. El maltrato a los candidatos, pan de todos los días, por lo menos los primeros 2 años de candidato. Ya después el candidato aprende a defenderse y hacer cosas para que haya respeto, el respeto. Sí, pero es una Los falla grave de analistas los más didactas, viejos, Rómulo. ¿cómo dice? Pero eso es una falla grave de los didactas, Claro, ¿no? muy Claro, grave. los didactas y los profesores. Por Hay eso, profesores claro. que no son didactas y hay didactas Sí, que son profesores además de ser didactas. Pero sí. eso allí es donde más está. Hoy día, en mi opinión, pero es bueno a ver qué opinas tú. Yo creo que yo soy más viejo que tú. Yo tengo 82 años. Me llevas por 6 meses, Rómulo. No, tú estás como por 42, por 40, 42, ok. Desde esta edad, yo digo que los didactas más viejos son los que más cometen ese delito.
Los más jóvenes no. Se hacen respetuosos. Entonces, como han pasado los años, han pasado 100 años, y yo veo mis colegas, y yo veo que todos fuimos maltratados duramente, y nosotros no maltratamos. ¿Por qué? Bueno, porque, no sé, los análisis nuestros eran más completos o eran más largos. Yo tuve como 20 años de análisis, más. ¿Por qué? Yo creo que es una falla en el análisis. El didacta que comete esos delitos. Hay una falla, y la falla es narcisista, o sea, de traumas infantiles antes de los 5 años, y que no llega el efecto de cambio provocado por el análisis a modificar esas cosas tan atrás. Y entonces esos traumas producen una angustia que calma el maltrato. El maltrato es como la curación de esa angustia. Pero ¿será que son más prolijos cuando escogen a los futuros analistas y no están tan maltratados en la infancia? ¿Será que...? Pero es un defecto de la mente del analista. Pero fíjate que yo tengo mi hipótesis, ahorita que me la preguntaba Rómulo, es esta y la comparto. Yo creo que ha habido un cambio, no solamente en las instituciones psicoanalíticas, sino a nivel social, del cambio del papel y de la importancia de la mujer. Y a mí sí me ha tocado, no todos, tú eres uno de ellos afortunadamente, pero que muchos psicoanalistas, digamos entre comillas de los viejos, tienen una concepción muy diferente del trato y de cómo ver a la mujer psicoanalista de nosotros los más jóvenes. Esa es una cosa que a mí se me hace muy interesante, ¿sí? Y la otra es, pues que los viejos a veces tenían mucho autoritarismo, y entonces hacía lo que tenía que ser su voluntad, y no toleraban, por ese narcisismo que dices, ser cuestionados, ¿sí? Y entonces había una frase aquí en México que es patética, pero así lo decían, vamos a hablarlo, ¿no? Que cuando había actos sexuales eran accidentes de trabajo. Sí, no, me cae que dice uno, bueno, pues estamos bien, ¿no? ¿No? Así era, de Entonces, veras. yo también robé un banco porque me accidenté con el banco. ¿Sí? Poniéndole un poquito de humor, ¿no? Pero es un tema que creo que tenemos que seguir conversando mucho, ¿no? Quisiera también, no es muy bueno mi portugués, lo voy a traducir, a Marlice, ¿no? Dice, ¿podría el doctor Rémulo hablar un poco más sobre las dimensiones imaginarias y simbólicas implicadas en el lugar del analista y en el escuchar el material del paciente? Creo que sí se me está dando el portugués, ¿eh? Dice, ¿Sí? y la escucha Está con muy claro, está muy identificación claro. estaría en el campo del imaginario del analista. ¿Qué dijiste al final, que no lo oí? Que si la escucha con la identificación estaría en el campo del imaginario del analista. Ok. Fíjate, tanto la escucha como la imagen que puede haber, ya sea a distancia o ya sea presencial, la imagen que el analizando tiene del analista, una imagen que es visual, y el texto que es simbólico. Ambas, cuando producen identificación, estamos trabajando con el imaginario del analista. O sea, el analista tiene una dificultad en la evolución de su personalidad, de la evolución de la personalidad del analista, en la cual está detenida en el periodo imaginario, que corresponde a lo que podríamos llamar el narcisismo. O sea, la angustia del analista, la relación de objeto que el analista va a ofrecer y los mecanismos mentales que el analista va a utilizar cuando está en un funcionamiento imaginario
corresponde a lo que nosotros en otro lenguaje llamamos funcionamiento narcisista. Y ahí es donde el analista tiene que funcionar como puede. Y la manera como puede es narcisista, es más, imaginaria. Y termina siendo un trabajo de identificación. Pero es que no puede de otra manera. Lo más complicado es que la evolución de la mente de ese analista va a continuar y puede llegar a trabajar años posteriores con un predominio que no sea imaginario, que sea simbólico, o sea, lo que nosotros llamamos edípico. Una angustia más de fracaso, no una angustia de separación o una angustia de aniquilación. No, las angustias son más manejables, son angustias de fracaso. La relación de objetos es interdependiente, no trabaja con relaciones de objetos simbióticas. Yo soy tú y tú eres yo, que facilitan la identificación en el funcionamiento imaginario. Y ya no es así. Entonces, pero ¿cómo es ese cambio? Bueno, porque el analista sigue en análisis, número 1, y el analista en su trabajo con el analizando ayuda más al analista que el analista al analizando. Sí. Y el material del analizando pone a pensar al analista más cosas con beneficio para el analista, que descubre cosas de su mente que no había explorado en su análisis, vamos a decir, inicial. Pero como sigue en análisis personal, bueno, sigue descubriendo cosas. Pero cuando hay identificación en la práctica analítica, estamos hablando de un analista que tiene una mente que funciona a predominio imaginario. No importa que sea inteligente, puede ser muy inteligente, y tampoco importa si su capacidad de estudio y de producción teórica sea muy abundante, no importa. Sus relaciones son imaginarias, su angustia es imaginaria, sus mecanismos son imaginarios, básicamente identificación, introyección e identificación. Gracias, Rómulo. ¿Alguien más que quiera participar? Bueno, yo sí quisiera regresar un poco a lo que estábamos hablando hace un ratito, de la ética de la institución y de cómo se han manejado las cosas en nuestro país y en varios países latinoamericanos, ¿no? De cómo ha sido muy difícil atajar estas cuestiones de tipo ético, digamos, cuando hay problemas éticos, sea sexuales o sea de abuso, porque en realidad sí ha habido una especie de tapamiento de unos a otros en la institución. Nos ha costado muchísimo trabajo, y lo que más nos cuesta es que las personas denuncien. Un poco quisiera regresar a lo que tú hablas, de que si sabes y no denuncias, te vuelves cómplice, lo sé. Y por supuesto que lo sabe la gente que está involucrada. Y cuando nos hemos acercado, por favor, denuncia. Si no denuncias, te vuelves cómplice, y se lo decimos no solo por la cuestión legal, sino porque es una realidad. Pero a veces es muy difícil. Yo recuerdo una chica que decía, no quiero denunciar porque estaría yo denunciando a alguien que fue mi analista durante algún tiempo y que sabe todos mis secretos, y no quiero abrir esto enfrente de un tribunal, bueno, de un grupo de analistas. ¿Cómo nos ayudas ahí, Rómulo? ¿Qué crees o cómo podríamos nosotros ayudar a la gente a atreverse a la denuncia? Porque si no hay una denuncia, no podemos proceder. Por
por algo que dice alguien o por algo que sale en una noticia, no podemos proceder. Necesitamos una denuncia y la involucración de la persona afectada. ¿Cómo nos aconsejarías ayudar a la gente a denunciar? Mi respuesta, fíjate, ese es un problema de muy difícil solución. Vamos a decir, solución breve, denuncia, vamos a decir, procedimiento legal dentro de la institución, porque el análisis no saca para afuera, se cuida la institución, entonces los problemas se resuelven en el comité de ética de cada institución y tienen distintas maneras de punición, no necesariamente la expulsión, sino, mira, que se conozca la cosa dentro de la institución y que tenga una punición en el instituto, que no dé clase o que no puede tomar nuevos análisis didácticos o lo que sea, pero sigue siendo miembro de la institución. Hay distintos grados de punición, pero el problema no desaparece por ahí. Yo diría que el hecho de que las autoridades vamos a decir, locales, estén conscientes del código de ética de la IPA y dejen que todos los miembros reciban una copia de ese código de ética y que, por ejemplo, una reunión se limita a leer el código de ética y a hacer observaciones de cada artículo. Y las cosas sexuales y tal, y cada quien se va a sentir, bueno, ojo pelado con esto porque es culpable de este delito y es culpable de este otro. Y entonces, bueno, toma conciencia, no está olvidado y está hablado en público sin nombrar a nadie de la institución. O sea, ayuda a la toma de conciencia de lo que es aceptable, ético y lo que no es aceptable y no es ético. Ese es el primer punto. El segundo punto es mucho cuidado en la selección de candidatos. Esa es la tarea más difícil, porque el futuro no existe, solamente cuando lo transitamos. Sí. Y entonces, ¿cómo prever cuál candidato es el que va a tener problemas con su conducta sexual, que no tiene control de impulso, y el candidato sí, candidato no, ya sea varón o hembra? Mira, muy difícil. Ahí puede caer en algo peligroso que se llama el prejuicio. Claro. Que son las proyecciones que hace el didacta que está escogiendo candidatos. Y entonces eso es peor que este salga bien o mal. Pero generalmente seleccionando candidatos con más calma, que no sea de una sola, 3 meses si tienen que, no, 1 año de estudio y conocerlo y tratarlo para tener una idea de cuál madurez de personalidad tiene para empezar. No para terminar, sino cuando va a empezar tiene que tener una cierta madurez mental. Bueno, y eso no es posible verlo tan fácil a menos que se conviva con la persona a través de cursos preliminares para la selección. También entrevistas con mucha gente, con los más jóvenes, los intermedios, los más viejos, y entonces termina siendo 3 más jóvenes, 3 edad intermedia y 3 edad ya avanzada. Terminan siendo 9 opiniones razonadas y además la opinión del que los convive a ellos en las clases, el organizador de las clases y el coordinador. Todo para poder llegar a seleccionar lo mejor que se pueda. Y bueno, no hay garantía de que la selección
Ah, bueno. Es justa. A veces quedan fuera personas que no han debido quedar fuera y quedan Es un poco- adentro personas que Ah. no han debido quedar adentro. Y eso es así, es la vida, pues. Es un poco como un dicho aquí, Rómulo, que dice, ni están todos los que son, ni son todos los que están. Tal cual, así es. ¿Eh? Ok, Desafortunadamente ya casi se nos termina el tiempo. Quiero leer, hablando ahorita de personas en análisis, en formación y para formarse como analistas. Mariela Vargas dice, quiero agradecer esta gran ponencia. El tener acceso a este tipo de información se agradece, y más cuando se está en el proceso de ser analista. Gracias, Mariela, por tu comentario. Y tendremos que abrir más espacios de este tipo. Yo creo que es importante, ¿no, Rómulo? ¿Sí? Claro. Muy bien. Un Rómulo, no nos queda conversatorio, más es que un agradecerte. conversatorio, algo nuevo. muchas Exacto, como un gracias. conversatorio, exacto. Rómulo, un abrazo. Sí, un abrazo. No te veo, feliz Navidad, lo mejor para el año que entra, igual para todos. Gracias. Un abrazo y estamos en contacto. Ok. Muchas gracias. Gracias.